Bien, decíamos que esta es la configuración antigua que nos permite entender, pero recordarles siempre que los avances en la física han determinado situaciones extremadamente complejas, interesantes, fascinantes en cuanto a lo que es realmente el átomo. Y podemos describir, como vemos a la derecha, una nube electrónica que es lo que representa a nuestro átomo. Hemos visto que los átomos pueden tener varias leyes y hemos identificado reglas. Hemos identificado la regla del objeto estable, que significa que los átomos que tengan el número suficiente de electrones en su capa más externa quieren estar organizados en 4 parejas, en 8 electrones, y que en cada orbital los electrones se organizan en pares, y veremos eso aplicado en la práctica. Tenemos acá un átomo de sodio. El sodio tiene un único electrón en la capa más externa, que cuando se lo dona al cloro, el cloro que tiene 7 electrones alcanza sus 8 electrones, y al desaparecer esta capa externa del sodio, la siguiente es una que tiene 8 electrones. Hemos visto también que existen átomos y moléculas iónicas. Los átomos neutros tienen el mismo número de protones y electrones. Los iónicos han perdido o han ganado electrones. En cambio, las moléculas, en este caso el ejemplo mismo de hace un momento, tenemos un átomo de sodio que dona su electrón externo a la capa electrónica más externa del cloro, adquiriendo su octeto, pero ganando el cloro una carga negativa y el sodio una carga positiva, convirtiéndose en iones cuando estos se disocian. Es el mismo problema que la anterior clase, ayer no avanza. No sé qué es lo que pasa. Las moléculas iónicas, hemos puesto un ejemplo acá, el ion bicarbonato. El ácido carbónico puede descomponerse en el ion bicarbonato, que ha perdido un protón, y se manifiesta entonces donando al medio ese protón. El amonio, que puede ganar un protón y convertirse en amoníaco. Y el oxígeno, que puede ganar un electrón y convertirse en el ion óxido. La importancia de los iones la hemos manifestado como que es absolutamente básica. Ellos permiten transmisiones eléctricas, permiten el mantenimiento de la homeostasis a nivel de los líquidos corporales, tanto intracelular, intersticial o extracelular. Tenemos los ejemplos del edema que se produce cuando en las células cardíacas no hay forma de sacar el exceso de iones, y por ósmosis entonces los vasos sanguíneos van a producir un paso del agua hacia la célula, produciéndose un edema y la muerte de las células musculares del músculo cardíaco. Lo propio al revés, cuando una persona tiene diabetes insípida, deficiencia de la hormona antidiurética, o bebe alcohol, hay un aumento de la diuresis. ¿De dónde viene esta agua? De los vasos sanguíneos que se concentran y por lo tanto por ósmosis desde las células, incluidas las neuronas, existe un paso osmótico del agua hacia el interior de los vasos y luego hacia la diuresis. Las concentraciones iónicas, hemos mencionado las de 5 iones de enorme importancia que ustedes deben saber muy bien, no deben olvidar nunca, y la importancia que tienen las diferentes concentraciones para mantener
en el estado de reposo de una célula, especialmente de las excitables, por ejemplo, las neuronas, una carga negativa en el 1000 electronvoltios en el interior y una carga positiva. Eso se llama potencial. Hay una diferencia de cargas que permite luego el trabajo. Hemos descrito en el proceso de la despolarización y la repolarización. Hemos tenido dos ejemplos de la importancia de cómo funcionan estos procesos bioquímicos. Y bueno, ahora entramos a hablar del agua. El agua está formado, por supuesto, por un átomo de oxígeno, y dos átomos de hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón, y el oxígeno tiene 6 en la capa más externa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le faltan 2 para el octeto estable y va a ganar esos 2 expensas de los electrones de cada uno de los hidrógenos. Entonces se conforma un enlace covalente, perfecto, pero con una distribución desigual. Fíjense ustedes en el espacio, hay una distribución desigual de los electrones. Hay una concentración mayor en esta región y aquí predominan los núcleos positivos de ambos hidrógenos. Por esta razón, entonces, la molécula de agua es un dipolo con carga negativa por este lado, no con carga, sino con el polo negativo por este lado y los polos positivos por el otro lado. Eso tiene una gran importancia porque al ser el agua una sustancia polar, va a cumplir perfectamente las funciones relativas a disolución, a transporte, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir una serie de características que las vamos a notar acá, como que el agua tiene una constante dieléctrica elevada. Esto significa que tiene una gran potencia en estas regiones negativas y positivas. Atrae mucho. La región negativa, por acá arriba por el oxígeno, atrae con gran fuerza a otros átomos o moléculas que tengan una área positiva. Negativo y positivo se atraen. Y en el caso del cloruro de sodio, entonces, esta constante dieléctrica elevada es capaz de romper el enlace iónico del cloruro de sodio, haciendo entonces que se separen en un ion sodio y en un ion cloro y que este se disuelva en el agua, que se disuelva en el plasma, que se disuelva en el líquido intracelular e intersticial. Eso mismo sucede con otras sustancias, con otras moléculas que forman parte de la vida. El agua tiene una elevada tensión superficial. Veremos en una imagen en un momento. Esto significa que se atraen mucho. Entre moléculas de agua se atraen mucho, forman enlaces de hidrógeno que impiden que el agua se evapore fácilmente y que hacen, y esto es parte de nuestra observación en la vida, algunos, no todos, que podemos ver cómo en el agua algunos insectos pueden caminar por encima del agua. Insectos, no estamos hablando de milagros relatados en la Biblia. Entonces, esto es parte del efecto de la tensión superficial, pero también permite entender por qué el agua no se evapora fácilmente, y esto tiene una trascendencia para nosotros en cuanto a las funciones fisiológicas. El agua tiene un calor específico y de evaporación elevado. Esto significa que el agua puede absorber mucho calor. Es el líquido, es la sustancia líquida que más calor puede absorber en la naturaleza. Desde 0 grados hasta 100 grados es la capacidad de absorber calor helado. Y eso permite entonces ser un excelente refrigerante para los seres vivos, para el ser humano en especial.
estamos haciendo un ejercicio intenso, tenemos fiebre. Eso va a permitir entonces que podamos perder esa energía, ese calor excesivo a través de esta característica del agua que absorbe el calor y que luego se va a evaporar, perdiendo nosotros el calor a través de la evaporación. El agua, contrariamente a lo que alguna gente cree, el agua pura, sin sales, sin ninguna otra sustancia, transmite muy poco la electricidad. Entonces, generalmente se cree que cuando cae un rayo, va a electrocutar a la gente. Difícilmente ocurre eso. Tendrían que estar muy cerca porque tiene una baja capacidad de transmisión de la electricidad. El agua es un excelente sistema de transporte. Sin el agua no podríamos nosotros transportar nutrientes, elementos formes en la sangre, fármacos. Y ahí la importancia también de entender que al ser el agua un dipolo, de ser una sustancia dipolar, solamente podrá transportar libre y diluido en el torrente sanguíneo aquel grupo de sustancias que tenga también alguna polaridad o que sea un ion para poder ligarse, relacionarse ya sea al polo negativo o al positivo del agua. Las sustancias que no son iónicas o polares no pueden transportarse libres en el agua. Necesitarán una sustancia transportadora que permita este fenómeno. Por ejemplo, los corticoides. Por ejemplo, las hormonas. Ellas no se disuelven en el agua y necesitan otras sustancias, generalmente proteínas, para transportarlas. Estas son algunas de las características y aprovecho para hablar de una que es interesante, no está relacionada, digamos, directamente con nuestro tema, pero el agua es la única sustancia, la única molécula, el conjunto de agua, que a medida que baja de 1 grado centígrado a 0 grados centígrados, en vez de aumentar su densidad como el resto de los líquidos, disminuye. Todos los líquidos, a medida que se enfrían y que se convierten en sólidos, van progresivamente aumentando de densidad. Y si el agua fuera una de estas, entonces una vez que llega al cero absoluto, a 0 grados centígrados y se convierte en hielo, se iría al fondo de un estanque, al fondo de un río, al fondo de un lago, al fondo del océano. Y con el transcurso del tiempo, la cantidad que se vaya acumulando en los fondos de los lagos y de los ríos iría creciendo a medida que las temporadas de frío, los inviernos vayan transcurriendo, y al cabo de un tiempo tendríamos los lagos eternamente congelados, pero no ocurre eso. El agua, en el momento que pasa de casi 1 grado centígrado a 0 grados y se congela, disminuye su densidad y flota, y permite entonces que la vida se desarrolle en los océanos, en los lagos y en los ríos, a pesar de que existe agua, a pesar de que existe hielo, Veíamos vemos entonces de una forma gráfica acá la formación de puentes de hidrógeno entre una región positiva del agua y la región negativa. Los millones de moléculas de una cantidad X de agua están así constantemente formando estos puentes de hidrógeno, que no son demasiado fuertes, pero sí lo suficientes para que se explique por qué el agua no se evapora fácilmente, sino que necesita alcanzar temperaturas elevadas de 70, 80 y para hervir, para ebullir hasta los 100 grados centígrados a nivel del mar. Entonces, esta es una característica de gran importancia porque nos permite refrigerarnos, nos permite transpirar cuando estamos con mucho calor o con fiebre, y que esta agua absorba el calor de la superficie en la piel, irrigada por vasos sanguíneos que transcurren con sangre caliente,
y que esta agua, estas gotas de sudor, de transpiración, se evaporen, llevándose el calor del interior del organismo. Esta es una de las grandes características, además de la capacidad de disolución que tienen las moléculas de agua para sustancias polares o iónicas. Aquí está todo escrito, ya hemos visto lo que significa el elevado calor específico, capacidad de absorber mucho calor, ligada al elevado calor de vaporización. Esto significa también algo parecido, contribuye a la termorregulación en diferentes zonas del cuerpo, la elevada conductividad calorífica, que dicho de otra forma, a través de un conjunto de moléculas de agua, el calor puede difundirse de un extremo a otro con facilidad, en términos biológicos, de un extremo del vaso sanguíneo hacia el otro extremo más cercano hacia la piel, y de la piel salir entonces hacia la superficie y permitir la evaporación del agua. Lo que decíamos hace rato, es un perfecto solvente para sustancias iónicas y polares, debido a la característica bipolar que tiene el agua. Tenemos acá una imagen de cómo se disuelve el cloruro de sodio. Aquí tenemos en amarillo, cloro, y en celeste, sodio. Y por aquí tenemos en rojo, vamos a marcar acá en rojo, una molécula de oxígeno, y en celeste, azul o gris, los dos hidrógenos conformando una molécula de agua. Primero hay una unión iónica entre el cloro y el sodio, pero esta unión se rompe gracias a esa constante dieléctrica que hemos mencionado y permite que los iones sodio negativos se rodeen o sean rodeados de moléculas de agua. 1, 2, 3, 4 moléculas de agua. 1, 2, 3, 4 moléculas de agua. Por el lado de los hidrógenos, de las cargas positivas. Y aquí tenemos un ion sodio rodeado por 4 moléculas de agua, pero por el lado del oxígeno que tiene una carga negativa. De esa forma, entonces, se convierte el cloruro de sodio sólido en una sustancia disuelta y en iones cloro negativo y sodio negativo. De una forma parecida, entonces, ocurren estos fenómenos de disolución con una gran cantidad de sustancias que forman parte de nuestra vida. Aquí estamos nuevamente, es un medio de reacción en el cual tienen lugar reacciones bioquímicas de todo el organismo. Es el medio en que se mueven, interactúan las biomoléculas, un medio de transporte de todas las sustancias que son útiles y no útiles para ser eliminadas, como nutrientes, fármacos, tóxicos, etcétera, etcétera. Es importante conocer de que los niños tienen una mayor cantidad de agua que los adultos y los adultos mayores. En palabras más sencillas, los niños son muy húmedos y los de la tercera edad, incluido el que habla, somos más secos. Podemos ver que aproximadamente cerca de un 80% es la composición acuática de los niños y alrededor de un 60% en la tercera edad. La mayor parte del agua se encuentra dentro de las células, el 70%, ya sea como agua libre o asociada o unida a estructuras. En cambio, un 30%, el resto del 70%, está en el líquido intersticial, en la sangre, en el plasma, y una parte importante en la linfa, haciendo que el agua plasmática intravascular, la linfa, son aproximadamente el 7% de este 30%. Y el restante 23% estará en el líquido intersticial, en el cefalorraquídeo, en el humor acuoso de los ojos, ese aproximado de 23%.
Es importante conocer que podemos tener poca agua o un exceso de agua desde la perspectiva patológica. Podemos estar deshidratados por varios factores, por pérdidas como sudor, diarreas. Vamos a hacer crecer esto. Podemos estar deshidratados debido a una diuresis excesiva, diabetes mellitus. ¿Por qué en la diabetes mellitus? Porque en esta enfermedad es frecuente que la glicemia, es decir, niveles de azúcar, de glucosa en la sangre se eleven demasiado, y eso constituye entonces un fenómeno osmótico. La glucosa tiene un efecto osmótico que, si está muy elevada en la sangre, va a hacer que el agua de las células pase a la sangre, y eso va a contribuir a una mayor diuresis, diabetes mellitus. La diabetes insípida. La diabetes insípida es por deficiencia de la hormona ADH. Es un problema raro, pero existe. Y la hormona antidiurética, pues deficiente, no va a tener la capacidad de retener el agua. Lo contrario, el exceso de agua por ingesta excesiva, en forma iatrogénica por una administración intravenosa, excesiva, y por problemas en riñón, insuficiencia renal, aquel tipo que impida la eliminación de la orina en forma normal. ¿Cuáles son los signos y síntomas de estos fenómenos que tenemos acá? Signos, sintomatología en niños. Boca seca, ausencia de lágrimas, ausencia o deficiencia de diuresis, irritación. En niños muy pequeños, fontanela hundida. Entonces son algunos de los signos y síntomas que podríamos nosotros, ya como estudiantes de medicina, identificar en algún niño, de algún conocido, de algún pariente, ojalá que nunca de nuestras familias. En la tercera edad, son fenómenos interesantes, recuerden bien, en la tercera edad, orina escasa, concentrada, confusión, voy a hacer con mayúscula, sed escasa. Las personas adultas, especialmente las que tienen ya muchos años, estos signos y síntomas no son muy claros. Por supuesto va a haber sequedad en la piel, sequedad en la lengua, pero la confusión es relativamente común, no lo olviden ustedes. Si un anciano está repentinamente confuso, puede ser que esté con alguna infección o puede ser que esté deshidratado, porque en ellos la sed no es tan gritona, digamos, o tan clara como en las personas jóvenes o en las personas, con los niños. Aquí tenemos el balance del agua, por supuesto, como bebida, al aparato digestivo, a los órganos del tejido
al plasma, etcétera, que se convierte en agua metabólica, en orina, en la respiración, en la humedad de la respiración, la transpiración, en las heces, saliva y jugos digestivos. Es todo ello, entonces, un equilibrio hidroelectrolítico en todos estos ambientes nuestros. La regulación del equilibrio hídrico tiene que ver con varios factores. Por supuesto, la actividad renal. La suficiencia renal permite que entonces podamos tener garantizado un equilibrio adecuado. Pero la insuficiencia renal puede, por un lado, retener agua o por otro lado, eliminar de una forma excesiva. Los mecanismos hipotalámicos. Si no hay lesiones a nivel hipotalámica, vamos a tener sed cuando tengamos necesidad de consumir agua. Pero cuando hay lesiones hipotalámicas, desaparece el estímulo de sed y puede haber problemas de deshidratación. Ya hemos mencionado a la hormona antidiurética, es clave. La deficiencia de esta puede entonces producir deshidratación a partir de una diuresis excesiva. Y esto que van a ver, y vamos a ver también un poco nosotros, tan importante el sistema renina, angiotensina, aldosterona, cuyo rol fundamental es permitir que tengamos un equilibrio hidroelectrolítico adecuado. Cuando hay hemorragia, cuando hay deshidratación, ya sea por una diarrea extrema, ya sea por sudoración extrema, por falta de ingesta, entonces este sistema se activa y a nivel de los túbulos colectores renales se retiene una mayor cantidad de sodio y con el sodio agua, permitiendo entonces el aumento de la volemia y en su caso la restitución del volumen hídrico. pH. Llegamos ahora, después de ver lo que significa el agua, veremos que el pH es el producto de la interacción de las sustancias que tienen un carácter ácido o alcalino. El pH de rato en rato se pone lenta y no quiere avanzar ni salir. Bueno, estaremos hablando mientras responden. Indicaremos de que para la determinación del pH, entonces, existe a nivel orgánico una serie de sustancias o que son ácidas o que son alcalinas. Iremos mencionando, por ejemplo, ácido carbónico como uno de los más importantes en el organismo relacionado a los cambios del pH y a su capacidad de amortiguación de cambios patológicos del pH. El ácido carbónico se disocia cuando hay necesidad en dos sustancias que son el ion bicarbonato y el ion hidrógeno. Cuando el pH es un pH alcalino en demasía, entonces el ácido carbónico va a donar un protón al medio para que ese pH no sea tan alcalino y se convierta en un pH ácido. Recording stopped. Estamos parando la grabación. Porque no responde mi computadora.
Recording in progress. Veremos si ahora funciona. Ok, vamos a definir entonces el pH de la siguiente forma. Indicaremos de que es, en términos difíciles, es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Pero lo que define mejor para nosotros es que determina o indica la concentración Doctor, de iones hidrógeno. Sí. no está compartiendo su pantalla. Ay, perdón. Pero han escuchado, ¿no? Sí, sí, se la escucha, doctor. Ya. Un ratito, un segundito. Entonces, el pH nos indica cuánta cantidad de iones de hidrógeno existe. Si hay muchos iones de hidrógeno, es muy ácido. Si hay muy pocos iones de hidrógeno, la solución es muy alcalina. En este sentido, tenemos una cantidad importante de ácidos fuertes que dan una acidez fuerte en disolución. El más importante para nosotros, el ácido fuerte más importante para nosotros es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico está presente en el estómago y permite degradar principalmente a las proteínas de nuestra dieta. El ácido clorhídrico se comporta como ácido cuando, imaginen que esa es una flecha, cuando está en disolución acuosa, permitiendo que se conforme un ion cloro negativo más un protón. Entonces, esto es lo que encontramos en el estómago cuando hay una producción de ácido clorhídrico. Es un ácido fuerte, hay una gran cantidad de protones. Prácticamente todas las moléculas de HCl se disocian donando un protón al medio. La definición básica de un ácido fuerte es una sustancia con gran capacidad de donar protones. En cambio, los ácidos débiles, como por ejemplo el ácido carbónico, H2CO3, o como por ejemplo el ácido acético, o como por ejemplo el ácido láctico, que son ácidos orgánicos, son sustancias que tienen una baja capacidad de donar protones, por eso son débiles. Uy. Por eso son débiles. Entonces, sustancias con baja capacidad de donar protones. Por ejemplo, el ácido carbónico, el ácido acético, el ácido láctico. Entonces, no olvidar esto. Son dos definiciones que van a permitir entonces el entender el comportamiento. Antes de pasar, indicarles de que por qué un ácido fuerte es capaz de degradar sustancias, es capaz de producir una úlcera péptica, por ejemplo, cuando hay demasiado ácido a nivel del estómago. Porque resulta que los protones de estas sustancias, estos protones acá, son sustancias que tienen solamente el núcleo, solamente el protón, solamente es una carga positiva. ¿Y qué es lo que le falta a una carga positiva para lograr estabilidad? Una carga negativa. Entonces, estas sustancias ácidas
van a donar muchos protones y estos protones van a intentar buscar ese electrón que les falta para lograr el equilibrio entre la carga positiva y negativa de cualquier otra sustancia, en el caso nuestro, biológica, y van a empezar a degradar entonces tejidos, porque los tejidos tienen átomos y los átomos tienen electrones. Esto es lo que ocurre cuando hay una úlcera péptica, cuando el moco gástrico no es lo suficientemente grueso. Y cuando hay demasiado ácido clorhídrico, entonces puede llegar hacia las paredes, hacia las células parietales del estómago y empezar a degradarlas y producir una úlcera y producir sangrados. Los mecanismos de regulación del pH son varios. Permiten que estemos bien todo el tiempo. Estos mecanismos son la neutralización, la amortiguación y la compensación. La neutralización, como indica, es un proceso en el cual un ácido neutraliza una base. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ácido fuerte, más el hidróxido de sodio, base fuerte. Por si acaso también las bases son tan deleterias, tan degradantes, tan potentes como los ácidos fuertes. En este caso, el hidróxido de sodio es una base fuerte y el ácido clorhídrico un ácido fuerte. ¿Qué va a ocurrir? Supongamos que esta es una flecha. Va a haber una reacción de neutralización con la formación de sodio iónico, el ion sodio, más el ion cloro, más un ion cloro, perdón, más agua. Entonces, podemos ver que esa es una reacción de neutralización. Este grupo hidroxi más este hidrógeno van a formar H2O. Y por otro lado, el cloro se va a convertir en el ion cloro negativo y el sodio en ion sodio negativo. Esta es una típica reacción de neutralización. Las reacciones de amortiguación son aquellas que hacen lo que sugiere la palabra. No neutralizan, pero sí disminuyen el golpe, si ustedes quieren, amortiguan que sea una reacción ácida muy fuerte. Y vamos a suponer entonces que tenemos nuevamente el ácido clorhídrico, pero en este caso vamos a poner como ejemplo el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, conocen muy bien ustedes, es la sustancia que se utiliza para aplicar la coca y sacarle el principio activo, el bicarbonato de sodio que viene en sobrecitos. En reacción acuosa, en una solución acuosa, va a permitir una reacción de amortiguación que haga que el ácido clorhídrico fuerte se convierta en un ácido débil. Veremos cómo ocurre eso. Nuevamente, en solución acuosa, el agua, el dipolo agua, logra disolver al cloro como cloro iónico más sodio iónico más, ahora sí, este hidrógeno de acá con esta otra parte de acá van a formar H2CO3, el ácido carbónico. Voy a escribir todo esto para que quede. El ácido clorhídrico no necesita. Este es el bicarbonato. Y este es el ácido carbónico. Entonces, aquí hemos convertido un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, en un ácido débil, que es el ácido carbónico. Esto ocurre permanentemente, todo el tiempo está sucediendo en mi organismo y en el organismo de ustedes. Existen dos sistemas de compensación. Cuando ya hay un cambio, cuando hay una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria o una acidosis respiratoria,
Dos mecanismos se ponen en marcha inmediatamente para compensar, no para solucionar el problema, sino para compensar y lograr disminuir el problema. Son el sistema renal. ¿Qué va a hacer el sistema renal? Va a aumentar su excreción de bicarbonato o va a retener bicarbonato. Dos cosas hace el sistema renal. Y el respiratorio. ¿Qué va a hacer el sistema respiratorio? Va a retener CO2 o va a eliminar CO2. ¿Cómo se retiene CO2? Disminuyendo la frecuencia respiratoria. Cuando expiramos, estamos eliminando CO2. Cuando disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la eliminación de CO2. ¿Cómo eliminamos el CO2? A través de un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cómo funciona este fenómeno? ¿Qué tiene que ver el CO2 con el equilibrio ácido-básico? Vamos a irnos acá en un paréntesis para que se entienda que es del respiratorio. Aquí abajito. Y vamos a indicar que el CO2 más H2O nos da H2CO3. Ahora podemos entender el agua más el CO2, producto del metabolismo, forma en algunas circunstancias el ácido carbónico. O al revés, aquí no puedo poner doble flecha, pero imagínense que este igual es por arriba a la derecha y por abajo a la izquierda. El ácido carbónico puede disociarse en agua y CO2, dependiendo. Cuando llega hacia la circulación pulmonar, necesitamos eliminar el CO2. Entonces, este ácido carbónico se va a disociar en agua y CO2 y vamos a poder eliminar el CO2 mediante la respiración. Eso entonces indica por qué el sistema renal, el respiratorio, participa del equilibrio en el pH. Porque podemos aumentar la frecuencia respiratoria, eliminar CO2 y impedir que se forme el ácido carbónico, o podemos retener la respiración y fomentar entonces el proceso contrario. Yo me estoy odiando, chicos, se van a disculpar, pero sí, la empecé en mi máquina y no aparecen ni siquiera las flechitas acá para poder señalarles. Pero lo que quería decirles es eso. El ácido carbónico, cuando hay mucho ácido, entonces este ácido carbónico se va a disociar en agua y CO2 y vamos a poder eliminar el CO2 en la respiración. Cuando al contrario está muy alcalina el pH, entonces hay una mayor cantidad de CO2 que se une con el agua para formar el ácido carbónico y de esa manera bajar un poco el pH. En esta imagen podemos ver, pueden ver ustedes en cualquier momento, los niveles de pH que tienen ciertos componentes del organismo. Tenemos pH 1, el ácido clorhídrico del estómago, especialmente cuando es cerca de la hora de almuerzo. Jugo de limón, vinagre con un pH de 2. El tomate es ligeramente ácido también. Pueden haber cervezas ligeramente ácidas o no tan ácidas. Eso yo sé muy bien. El café negro es un poco ácido. La saliva, ligeramente ácida. La leche de vaca, ligeramente ácida. El agua pura, un pH neutro. La sangre de nuestro organismo es un pH ligeramente alcalino de 7.35 a 7.45, es el valor que puede cambiar. Un pH muy alcalino es el bicarbonato de sodio, 9. Los antiácidos, como el hidróxido de aluminio, por ejemplo, son muy alcalinos. El agua jabonosa es muy alcalina, eso es importante saber. Los trastornos del pH son la acidosis metabólica,
alcalosis metabólica. La acidosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria. Son los 4 grandes cambios en el pH. Acidosis y alcalosis metabólica tienen que ver con problemas del metabolismo, con alteraciones en el metabolismo, o algunas relacionadas a la administración o ingesta excesiva, digamos, de ácidos o bases. En cambio, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria tienen que ver con la frecuencia respiratoria. En ambos casos. Veremos con detalle, pero si aumenta la frecuencia respiratoria, vamos a entrar en alcalosis. Si disminuye la frecuencia respiratoria, vamos a entrar en acidosis. Veremos la acidosis metabólica en primer lugar. Hay varios tipos de acidosis metabólica. La láctica es una de las más comunes. La acidosis láctica se produce por un aumento del ácido láctico, por supuesto. ¿Por qué aumenta el ácido láctico? Porque hay hipoxia. ¿Qué tiene que ver la hipoxia con el aumento del ácido láctico? La glucólisis, que es el principal proceso de oxidación de la glucosa para obtener energía, en condiciones normales es una glucólisis aerobia en presencia de oxígeno con una buena ventilación. Pero puede haber situaciones en las que haya poco oxígeno o nada de oxígeno. Entonces, el producto final de la glucólisis no será una sustancia llamada piruvato, sino ácido láctico. Entonces, es el producto final de la glucólisis anaeróbica. ¿Cuándo se produce eso? Cuando hay alteraciones. Hipoventilación, pondremos disminución de la frecuencia ventilatoria o una incapacidad de intercambio de gases, parcial o total, un infarto de miocardio, en el cual deja de haber circulación sanguínea por obstrucción de alguna coronaria y por lo tanto no llega sangre y por lo tanto no llega oxígeno. Problemas neumónicos como una neumonía, ya sea bacteriana, viral. En el caso del COVID, una de las causas de muerte era esta tormenta citoquínica que anegaba los pulmones y impedía el intercambio de gases. Depresión respiratoria. ¿Por qué puede estar una persona con depresión respiratoria? Por alcohol, por ejemplo. O por fármacos. El alcohol produce depresión respiratoria en dosis altas y por eso muere mucha gente que no sabe beber y bebe grandes cantidades en poco tiempo. Mueren por depresión respiratoria. Fármacos como de buen uso o mal uso, como en el segundo caso mal uso, como la morfina o heroína, deprimen el centro respiratorio. Barbitúricos, que también deprimen el centro respiratorio, que han sido causa de suicidios o intoxicaciones en alguna parte, que han sido causa de varios decesos, ya sea accidentalmente o por intento de suicidio. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la acidosis láctica. Tenemos en segundo lugar la cetoacidosis. La cetoacidosis se produce por un aumento de los cuerpos cetónicos.
¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? La acetona en primer lugar. El ácido acetoacético, el ácido beta hidroxibutírico, son los tres cuerpos cetónicos que se producen cuando la glucosa no logra ingresar o no hay cantidad suficiente de glucosa y las células no tienen a este compuesto para producir energía y aumenta la oxidación de las grasas como una fuente alterna de energía. La acetona, las chicas conocen muy bien que es esa sustancia con la que se les pintan las uñas y huele ¿a qué? Huele a acetona y estos otros dos ácidos. Entonces se producen por aumento de la oxidación de grasas. ¿Cuándo es importante esto en clínica? En la diabetes no controlada. En la diabetes que se descontrola o no se trata, deja de existir la cantidad suficiente de insulina cuando uno consume hidratos de carbono, cuando uno consume glucosa, y por lo tanto la insulina no cumple la principal función que tienen, que es la de permitir el ingreso de la glucosa a las células para que éstas se alimenten con la energía de esta sustancia. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo no se va a suicidar, no va a morir esas células, sino que va a recurrir a una segunda fuente de energía. La primera fuente de energía, la glucosa. Si no hay glucosa en la célula por falta de insulina, en la diabetes, entonces recurre a la oxidación de las grasas, nuestra reserva de energía. Entonces, esta oxidación de las grasas acaba en una sustancia que se llama acetilcoenzima A, que es el insumo para la síntesis de estos tres cuerpos cetónicos, que van a producir una alteración grave, más o menos grave en el pH. Y finalmente tenemos una tercera causa de acidosis metabólica, es por el consumo de metanol. Aquí no estoy hablando del etanol, que es el alcohol bebible, que tiene dos carbonos, el etanol, que está presente en la cerveza, en la chicha, en el vino, etc. El etanol tiene dos carbonos, CH3COOH. En cambio, el metanol tiene solamente un carbono, CH3OH. Ahí está. Es veneno. Este metanol se metaboliza a ácido fórmico. Primero formaldehído y después a ácido fórmico. Entonces, este ácido fórmico es el que va a producir la acidosis metabólica grave y la muerte con frecuencia por consumo de este tóxico, o por lo menos ceguera, porque este ácido fórmico va a dañar irreversiblemente al nervio óptico, porque se concentra demasiado en esa región anatómica. Entonces, estas son las tres causas de acidosis metabólica. Pasamos a la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica puede producirse, primero diremos de la alcalosis metabólica, volveremos un rato a la acidosis metabólica, vamos a indicar un tercer factor. Aquí hay un aumento, perdón, una disminución del bicarbonato. Por debajo
de 24 milimoles por litro. Entonces, en el laboratorio, este es un factor que nos ayuda a definir. En cambio, en la alcalosis metabólica, vamos a ver que hay un aumento del bicarbonato, es HCO3 negativo, perdón. Aumento del bicarbonato por encima de 24, 28 milímetros de mercurio, milimoles por litro. ¿Por qué se da una alcalosis metabólica? Por consumo excesivo. Ejemplo, el bicarbonato de sodio. Alguna gente puede adjudicar o masticar demasiada cantidad de coca y una gran cantidad de bicarbonato, entonces vamos a tener una alcalosis metabólica. Por una administración errónea de un suero con bicarbonato. Excesiva pondremos. A veces las diarreas pueden estar implicadas en alcalosis metabólica cuando se elimina demasiada cantidad del ácido clorhídrico a través del duodeno, intestino delgado e intestino grueso. O por problemas renales que retienen bicarbonato. Son algunos de los fenómenos relacionados a la alcalosis metabólica. La persona está alcalótica y lo que requiere esa persona es formar más ácido para contrarrestar la alcalosis. Y un mecanismo de compensación que vamos a ver al final es disminuir la frecuencia respiratoria para no eliminar tanto CO2, para permitir que el CO2 en nuestro organismo se una al agua y forme el ácido carbónico. De esta manera se contrarresta a una alcalosis. La acidosis respiratoria. Vamos a ver que la acidosis respiratoria está relacionada con frecuencia con problemas relativos a la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica se produce ácido láctico cuando hay deficiencia de oxígeno y la glucólisis pasa a la modalidad anaerobia y el producto final es el ácido láctico, acidosis láctica. Pero también en una fase inicial, cuando el problema es respiratorio, no estamos hablando de un infarto de miocardio, cuando el problema es respiratorio, en una primera fase hay una deficiencia de la eliminación del CO2. Por lo tanto, en una primera fase habrá un aumento de la PCO2 mayor a 40 milímetros de mercurio. Retención del CO2. Por lo tanto, va a haber una formación de CO2 más H2O, va a dar ácido carbónico. H2CO3, el ácido carbónico. De esta forma, entonces, se forma más ácido cuando hay una mayor cantidad de CO2 que no ha podido ser eliminado por algún problema respiratorio. La compensación en este caso es ventilatoria. Finalmente,
la alcalosis respiratoria. En la alcalosis respiratoria hay una disminución de la PCO2, de la presión parcial de CO2, por debajo de 38 milímetros de mercurio. ¿Debido a qué? A un aumento de la frecuencia respiratoria. Claro, si uno está hiperventilando sin necesidad, no porque esté cansado, sino sin necesidad, cuando se hiperventila se elimina más CO2 y por lo tanto no se va a formar la misma cantidad de ácido que antes y vamos a entrar a una deficiencia de ácido carbónico y por lo tanto lo contrario, una alcalosis respiratoria. ¿Cuándo se da principalmente esto? A la ansiedad. En términos no muy médicos, la histeria. Varones o mujeres por problemas psicológicos, emocionales, familiares, pueden entrar en un ataque comúnmente llamado de histeria, que se manifiesta con hiperventilación. No siempre, pero cuando la ansiedad está relacionada a la hiperventilación, disminuye la presión parcial de CO2 porque se está eliminando demasiada cantidad de CO2 y por lo tanto, si no hay CO2, no habrá formación de ácido carbónico al no poder unirse esa misma cantidad de CO2 con el agua para formar el H2CO3. Este es un fenómeno bastante común y el mecanismo de compensación es fundamentalmente renal y el tratamiento pues es tranquilizar a la persona o hacer que respire dentro de una bolsa de papel para que inspire el propio CO2 que está eliminando y pueda así contribuir esa retención o esa respiración, re-respiración del CO2 a la formación conjuntamente con el agua de ácido carbónico. Tenemos acá en este cuadro diversos valores. El pH normal del organismo en general es entre 7.35 y 7.45. Se lee la presión parcial de oxígeno entre 80 y 100 milímetros de mercurio, la presión parcial de CO2 entre 35 y 45, la saturación de oxígeno entre 95 y 100 y la presión parcial, la concentración en este caso de bicarbonato en los líquidos corporales, como término medio 24, entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Presión parcial puede escribirse como PA o como P nomás. En algunos libros está como P, por eso he escrito así. Finalmente tenemos un cuadro que tienen que trabajarlo ustedes, donde tenemos 3 columnas. En esta acá tenemos, vamos a ver si apareció la pistita. En esta columna tenemos la alteración del pH, acidosis, alcalosis. En este otro tenemos el cambio primario. ¿A qué se refiere esto? A que cuando obtenemos sangre arterial generalmente y medimos los gases en sangre, en lo que se llama gasometría, podemos ver qué es lo que abunda o qué es lo que no abunda. Y observar en ello entonces cuál es el cambio primario que está ocurriendo en este fenómeno o en este problema de salud. Y aquí en la tercera columna, ¿qué es o cuál será el sistema de compensación al cual va a recurrir el organismo para tratar de equilibrar el pH alterado? Vemos entonces acá las 4 categorías: la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. En la primera categoría,
en la acidosis metabólica, por ejemplo, en un infarto de miocardio, no hay circulación sanguínea por un trombo en alguna coronaria, no hay sangre, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces la glucólisis pasa a la fase anaeróbica, cuyo producto final es el ácido láctico. Aumenta el ácido láctico y el bicarbonato, HCO3, va a intentar equilibrar, va a intentar amortiguar esa cantidad excesiva de ácido láctico, reaccionando. Por lo tanto, se va a gastar el ion bicarbonato y vamos a tener una disminución de este bicarbonato porque está trabajando en reacciones químicas que intentan amortiguar el cambio excesivo en la concentración de ácido láctico. Mientras eso sucede, mientras el bicarbonato está trabajando, el sistema respiratorio ayuda, compensa un poco. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para eliminar más CO2. ¿Pero por qué? Porque menos CO2, menos formación de ácido carbónico cuando el CO2 no puede unirse al agua. En la alcalosis metabólica, por ejemplo, en la administración mediante suero de una cantidad excesiva. Han dejado el goteo demasiado abierto y no se da cuenta la enfermera ni el médico y el paciente entra en alcalosis por demasiada cantidad de bicarbonato. ¿Qué vamos a encontrar? Por lógica, un aumento del bicarbonato. ¿Cómo se va a intentar arreglar este problema? A través de la eliminación renal de bicarbonato, uno de los dos sistemas de compensación. Pero también la respiración va a disminuir. ¿Para qué va a disminuir? Como estamos en alcalosis, para que se retenga CO2. ¿Para qué? Para que el CO2 se una al agua y forme ácido carbónico que contrarreste a la alcalosis. La tercera categoría, la acidosis respiratoria. Una neumonía severa, un ahogamiento, depresión respiratoria, consumo excesivo de etanol, morfina o heroína en exceso. Como hay una deficiencia del intercambio de gases, hay una deficiencia de la oxigenación, va a haber entonces, por supuesto, una disminución de la eliminación del CO2. Y en el organismo, en la sangre, vamos a encontrar un aumento del CO2. Como el CO2 se une al agua y forma ácido carbónico, vamos a tener acidosis. ¿Cuál es la característica? Acidosis respiratoria. ¿Cómo se compensa? Como la persona está con problemas respiratorios, lo único que le queda es la compensación renal. ¿Cómo? Reteniendo bicarbonato para compensar la acidosis. Este tipo de acidosis respiratoria, si es en este caso neumonía o problemas de ventilación, va a dar posteriormente a la formación o al desarrollo de una acidosis láctica. Por eso es un fenómeno frecuentemente mixto con la acidosis láctica. Finalmente, tenemos la alcalosis respiratoria. Alejandra, que está viendo la clase en este momento, es una histérica, no le han dado permiso para ir a regatonear a la noche y le da su ataque de histeria y empieza a hiperventilar. ¿Sí me ven? Me voy a morir, los odio. Está hiperventilando sin necesidad, está eliminando CO2 y en la sangre vamos a ver una disminución del CO2, una disminución de la formación de ácido carbónico y vamos a entrar en alcalosis respiratoria. Como está hiperventilando, lo único que le quedan son los riñones y a nivel renal lo que va a hacer es eliminar bicarbonato para poder compensar la acidosis. Recording stopped. Muy bien, muchachos.